¿Qué pasará en el nuevo episodio de Sukuroba Once Upon a Time? ¿Qué pasará entre Demir y Fikret? ¿Se enterará de la relación de Fuleya Demir con Umit? ¿Umit está embarazada? ¿Quién es el nuevo personaje de nuestra serie con el que se encuentra Ali Ramet Fekeli? Todos y más están en este video ahora. Antes de pasar a nuestro video, si dices que Demir y Fuleya ya no deberían estar separados, no olvides compartir nuestro video. Fuleya recupera su hogar después de sus experiencias. Aunque este evento pueda parecer malo, hizo que todo cambiara para él. De esta forma, el amor de Fuleya en Demir ha resurgido. Sin embargo, en el otro lado, está Umit, que dijo que se divorciará de Fuleya por su bien. Ahora necesita decirle todo para Umit. Desafortunadamente, Demir estará expuesto a diferentes juegos porque no sabe que Umit estaba jugando un juego para él. Al final, Umit inventará una excusa para no dejar Demir. Por eso puede decir que está embarazada de Umit Demir y que no podrá dejarlo. Sin embargo, Demir no querrá estar con Umit pase lo que pase después de este tiempo. Ahora Umit buscará planes diferentes. En este proceso, Fuleya aprenderá que Demir y Umit están juntos. Pero Fuleya no dejará a Demir y hará todo lo posible contra Umit junto con Sebda para no perderla de nuevo. Fuleya ahora ha comenzado a estar con Demir y confesó su amor. Después de que se recupere, Fuleya contará lo que le sucedió a Demir. Tras encontrar al asesino de Fuleya Unkar Yaman, logró averiguar quién era el responsable de los hechos que vivieron. Le dirá a Demir que Fikret era el autor de la carta y el hijo ilegítimo de Anan y Yaman. Demir se enojará mucho al enterarse de esto. Querrá tener en cuenta lo que ha hecho de inmediato. Sin embargo, hay algo que nunca ha planeado, esa es la ambición de venganza de Fikret. Ahora Fikret se ha oscurecido los ojos y quiere volar los lugares que pertenecen a Demir con una bomba. Mientras todo esto sucedía, la persona con la que se encontró Fekeli se despertó. Ulya Darkan fue incluida en nuestra serie con el personaje de Lutfiye Duman. Lutfiye es la tía de Fikret que vive en Bursa. Y también es una vieja amiga de Ali Ramet Fekeli. Veamos si Lutfiye podrá controlar el odio de su sobrino Fikret hacia los yamanianos. ¿Cuál es el gran secreto que conoce Lutfiye sobre Fikret y su madre? Veamos si se revela este secreto. Si quieres recordar lo que sucedió en el último episodio, puedes seguir viendo nuestro video. Umit está muy contento con la decisión del divorcio, pero le pide a Demir que cuestione su opinión para no revelar que está feliz. Demir está emocionado y feliz. Hace planes sobre dónde vivirán los niños y Fuleya, y dónde estarán Umit y su casa. Cuando regresa a Sukuroba, zarpará hacia un nuevo y gran amor. En este proceso, nunca viene a la mente llamar a casa. El anuncio del periódico, que Demir invita a enfrentarse al que calumnió a su padre, se convierte en el primer tema de toda la ciudad. Si bien esto se habla en todos los rincones, este anuncio también está en la agenda del hospital. Al ver el anuncio, Batillar comienza a buscar a Fikret. Porque la historia que él conoce y este anuncio en el periódico no son lo mismo. Mientras tanto, Sermin, que vio el anuncio, correrá hacia la mansión. Al investigar los hechos en Estambul, Fuleya no cree que Anan Yaman pueda ser tan cruel. ¿Quién escribe las cartas? Algunas cosas no encajan. Sebda, por otro lado, está muy triste porque ama a un hombre que ha podido dejar a un niño en el medio, pase lo que pase. Vuelven a Adana sin quedarse en Estambul con el peso de lo aprendido. Tan pronto como regresan, llaman urgentemente a Fuleya a la empresa. Como no saben cuándo regresará Demir, le piden a Fuleya que firme algunos. Fuleya, quien firmó por los asuntos fiscales que deberían hacerse en ausencia de Demir, se entera de los cambios realizados en los activos de Yaman. Hizo muchos cambios para Demir, Leila y Adnan. Fuleya, que ha terminado, sale de su habitación para irse a casa. Pero entonces nadie puede saber de él. Cuando cae la noche y Fuleya no regresa a casa, Sekons y Sebda comienzan a temer. Con Sermin incluido, deciden qué hacer. Mientras Sermin intenta encontrar a Demir, buscará ayuda de Sebda y Kinzi Fekeli. Mientras Sermin busca a Demir, encuentra otra información muy importante. Toda la gente de Adana comienza a buscar a sus mariquitas en todas partes, debajo de cada piedra, en cada rincón, incluso en las provincias circundantes. Sin embargo, no hay ni rastro de Fuleya ni de su coche. Sí, ¿qué pasará en los próximos episodios? ¿Fikret estará expuesto a Fuleya por lo que hizo? Fikret tiene una gran carta de triunfo. Y lo usará en episodios futuros. Todos los inmuebles, es decir, los títulos de propiedad, están en Fikret, registrados en Unkar Yaman. Los sostiene como cartas de triunfo. No aceptará las solicitudes de Fikret. Si todavía tienes la duda de qué le pasará a Fuleya,
Es útil volver a decir que Fuleya no morirá en el próximo episodio. Sí, dejará la serie. Pero esto no es de la mano de Ficret. Todos los tipos morirán. Porque, según el nuevo escenario, Ficret estará en el lado correcto y Demir estará en el lado equivocado. Por lo tanto, la muerte de Fuleya no debería ser de mi Ficret. Si Demir tiene una oportunidad, es decir, si quiere deshacerse de la hostilidad de Ficret, debe ir ante Sukurova y explicar qué tipo de persona es su padre Adnan y Yaman. Pero no creo que haga tal cosa. ¿Cómo lo adivinaste? Debido a que Demir Yaman, a quien conocemos, es una persona que ama la guerra y se mantiene erguido, es imposible para él hacer tal cosa. Pero la expectativa de Ficret de Demir terminará. Recibió el texto enmarcado de Ficret a Adnan Yaman en el holding que lo tergiversó y lo tergiversó. Por supuesto, está muy claro lo que hará Demir. El verdadero problema comenzará a partir de ahora. También sabes que esta guerra no terminará sin derramamiento de sangre en esta historia. Ficret se vengará de todos modos. Sin embargo, puede perder a un ser querido o a alguien mientras intenta vengarse. Uno de ellos será Ali Ramed Fekeli. Si bien era cierto que Ali Ramed Fekeli dejaría la serie, la salida de Fuleya cambió la agenda. Capté muchos detalles mientras miraba. Hay muchos detalles. Traté de explicar algunos de ellos. Hay notas muy importantes que guardo. Hablaremos de estas notas en un nuevo video, no te lo pierdas. Este video vendrá con suficientes videos nuevos y más detallados por ahora. Suscríbase para no perderse este video y no olvide activar el tono de llamada después de la suscripción. Las cosas se complican en el episodio de Once Upon a Time Sukurova, la popular serie de televisión de pantallas de ADB. Fuleya, que acudió a la empresa en busca de algunas firmas en ausencia de hierro, también se entera de los cambios de mercancías del Yaman aquí. Fuleya se pone en camino después de terminar su trabajo. Sin embargo, no hay rastro de Fuleya ni de su coche. Por la noche, Fuleya no regresa a la mansión y la gente de la casa se pone de pie. Todo el mundo empieza a buscar a Fuleya, incluso en las provincias circundantes. Sin embargo, la dama de la mansión no se encuentra por ningún lado. Umit está contento con la decisión de divorcio, pero espera a que Demir cuestione lo que piensa para no revelarlo. Demir está feliz y emocionado. Empezó a calcular un libro sobre dónde vivirían los niños y Fuleya, y dónde estarán Umit y su casa. Cuando llega a Sukurova, se embarca en busca de un gran amor nuevo. Durante este periodo, no se le ocurre llamar a la casa. El anuncio del periódico, que Demir invitó a confrontar a la persona que calumnió a su padre, se convirtió en la agenda de Sukurova. Si bien la información sobre este incidente se habla en todos los rincones, este anuncio pasa a primer plano en el hospital. Al ver el anuncio, Batillar llama a Ficret. Porque la historia que él conoce y este anuncio en el periódico no son lo mismo. En ese momento, Sermin, quien vio el anuncio, corrió a la mansión. Fuleya, que busca la verdad en Estambul, no cree que Adnan Yaman pueda ser tan cruel. Quien escribe las letras, algunas piedras no caen en su lugar. Locke también está molesto porque ama a un hombre que ha podido dejar a un niño en el medio, pase lo que pase. Vuelven a Dana en lugar de quedarse en Estambul debido al peso de lo que han aprendido. Tan pronto como regresan, llaman urgentemente a Fuleya a la empresa. Como no saben cuándo regresará Demir, le piden a Fuleya que firme algunos. Mientras todo esto sucede, Demir y Umit regresan a Sukurova. Mientras tanto, Fekeli sospecha de la ausencia de Ficret y va tras él. Por ahora, hemos llegado al final de nuestro video. Al compartir nuestro video con tus amigos, puedes hacer que sigan lo que sucedió en la serie Tierra Amarga. Nos vemos en el siguiente video. Cuídate. Adiós.